Saludos, estimado público de Ventana Cultural RD, audiencia fija de Saleca TV, Canal 10 Telecable El Cercado, que abarca los territorios de Vallejuelo, Hondo Valle, Las Matas de Farfán y El Cercado. Hoy nos acompaña, recuerden que dijimos a inicio de año que los primeros programas de este año íbamos a dedicarlo a una serie de programas dedicados a juventud y política. En esa serie de programas ya hemos entrevistado a varios jóvenes prometedores de la política dominicana, entre ellos a Melissa Peguero, a Borja Medina, a Giovanni Pericorcino. Hoy nos acompaña otra joven promesa de la política dominicana. Nos acompaña en el día de hoy nuestro estimado, y digo estimado porque lo vi prácticamente nacer, Francisco Guillén, que es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, es abogado, tiene especialidad en la Universidad de Buenos Aires, pero a mí me gustaría emplear la metodología que emplea el Consejo Nacional de la Magistratura, que cuando los participantes, cuando le toca el turno a una persona postulada para acceder a una de las altas cortes, le dan un tiempo para que presente su hoja de vida. Yo quiero que sea tú que le presente a nuestra teleaudiencia tu hoja de vida. Bueno, gracias Francisco por recibirme en este espacio tan interesante, tan importante y que destaca la labor que hacemos los jóvenes y ese intento de crecer y de formarnos, tanto en la actividad profesional como en la actividad política. Bueno, yo soy abogado de profesión, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, aquí en Santo Domingo. Tengo una maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Austral de Buenos Aires y especialidad en diversas áreas como regulación económica, derecho de la competencia, derecho de los negocios, que he acompañado con un ejercicio profesional, por una parte, en la administración pública. He tenido la oportunidad de trabajar en instituciones tan importantes como el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia. Desde mis inicios, institución que ya no existe, fue eliminada, pero era una institución muy interesante para mí como abogado, porque era un articulador entre las políticas públicas y judiciales, entre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional, la Defensa Pública, el Ministerio Público. Desde allí se impulsaron y se difundieron grandes reformas del sistema de justicia de la República Dominicana a favor de la población y del fortalecimiento institucional, por supuesto. Tuve la oportunidad también de fungir como diplomático, como primer secretario de la Embajada Dominicana acreditada en Argentina, al igual que aquí, en el servicio interno de la Cancillería de la República Dominicana. Estuve como asistente y abogado ayudante del presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial entre los años 2014 y 2017. Y bueno, y también he desarrollado un ejercicio privado de la profesión, que he logrado desde ese ejercicio la restitución y reivindicación de los derechos de muchas personas frente a la administración pública. Gracias a Dios he tenido esa gran oportunidad, se me ha confiado esa responsabilidad y desde un ejercicio profesional que llevamos con ética, con decoro, con responsabilidad y sobre todo con el criterio de que los tribunales, el sistema de justicia, están diseñados y deben estar ahí para tutelar y defender y reivindicar los derechos de las personas y para, hay que decirlo, someter al Estado al cumplimiento de la Constitución Dominicana y de las leyes dominicanas. Este ejercicio profesional lo he acompañado también con un ejercicio de comunicación en distintos medios, como el programa principalmente que se transmite por Digital 15 todos los domingos en la mañana. Es un programa de contenido puramente jurídico y académico. Estoy con el buen amigo Roberto Cavada todos los miércoles
en Telenoticias, los miércoles a las 10 de la noche, en el segmento Usted Tiene la Palabra. En el ámbito radial, estoy en RCC Media, en Sol de los sábados, todos los sábados de 7 a 10 de la mañana. Y bueno, ya las nuevas tecnologías nos obligan a incorporar otras plataformas como el podcast SOS Podcast, que es un podcast que desarrollamos, que llevamos y publicamos entre José Horacio Rodríguez, el presidente de Opción Democrática, el hermano Yuri Rodríguez del Partido de la Liberación Dominicana y yo, que soy de la Fuerza del Pueblo, para discutir entre amigos y colegas de distintos partidos políticos y con los invitados que llevamos sobre los temas principales del interés público, del interés nacional, del interés internacional y sobre todo del día a día, las cosas que aquejan a la gente, posibles soluciones a los problemas cotidianos y a los problemas estructurales de la República Dominicana y a veces uno que otro episodio para relajarnos un poco y ver también el lado amable de la vida. O sea que, fíjate qué bien, porque uno piensa que siendo la política una actividad tan demandante, y alguna vez mi amigo Alejandro Albelo me dice a mí, Frank, ¿qué es lo que hemos hecho? Que noto tantos jóvenes con tanta desidia. Sin embargo, yo le he dicho, no, Alejandro, yo creo que también hay muchos jóvenes comprometidos. Lo que pasa es que quizás nosotros, que somos de una generación muchísimo anterior a la de ustedes, que nuestros compromisos sociales quizás no se manifestaba, no se visualizaba tanto porque no estaba en las redes sociales. O sea, yo me involucré a la política en los 17 años, pero ¿quién sabía quién era Francisco Suazo? Bueno, lo sabían en mi pueblo, lo sabían en el viejo partido donde me organicé, lo sabían en los clubes, pero no habían fotos publicadas. Pero no habían fotos publicadas en Facebook, claro. ni en Instagram, ni en X, ni en TikTok. Sí, el tiempo era diferente. Bien, entonces, viendo que tú has tenido a tu joven edad, voy a decir a tu joven edad, y es así, un dilatado ejercicio ya profesional prácticamente desde que saliste de la universidad y una rica experiencia. ¿Cómo llega Francisco Guillén a la política? Eso es interesante y en la autopresentación no hablé de esa parte. Porque sabía que íbamos a llegar ahí. Y debo señalar, te hago la pregunta a sabiendas, pero también con la verdad de que no necesariamente los hijos de los políticos tienen que ser políticos, porque por ejemplo, tu mamá, tu segunda mamá, Gisela Romero y yo, tenemos 2 hijos. Y generalmente los hijos de la política, en lugar de apasionarse por la política, muchas veces lo que hacen es detestar la política porque los padres les quitamos mucho tiempo. Por ejemplo, en el caso nuestro, hay una que no le gusta la política, que es Paloma, la que es médico, y Francisco Alberto sí, y tú lo conoces, Francisco Alberto es un apasionado de la política. Tu mamá y tu papá, yo sé que son políticos, no tengo que mencionar los nombres de ellos aquí, pero no necesariamente ese es quizá el motivo que te llevó a involucrarte en la política. ¿Cuál fue? ¿Cómo llega Francisco Guillén a la política? Qué interesante. Yo vengo de una familia de políticos históricamente activos. Mi bisabuelo hizo política en Barahona. Su hija, mi abuela, estuvo involucrada en la política desde muy temprano, junto con sus hermanos. Ellos eran 9 hermanos, de los 9 posiblemente 3 o 4 se dedicaron a la política de forma activa. Pero para no hacer la historia demasiado larga, ya de forma más reciente, pues mi madre, con apenas 20 y tantos años, se involucra en la política y empieza a desarrollar su activismo político en el PLD. Yo estaba muy pequeño. Pero tengo entendido que tu abuela era reformista. Mi abuela era reformista, sí. Mi abuela era reformista balaguerista, por supuesto, sí. Pero mi madre, cuando inicia, pues ya se había dado se estaba llevando a cabo la obra de gobierno del presidente Fernández en su primer periodo de gestión y mi madre inicia desde el PLD. Resulta que en esa época yo
muy niño todavía, muy jovencito, veía la intensidad con la que mi madre, y lo había visto previamente con mi abuela, se dedicaba a los trabajos territoriales, a los trabajos orgánicos del partido y cómo se iba insertando poco a poco. Me resulta todavía interesante pensar cuando en el año 2002 mi mamá tuvo el atrevimiento de lanzarse como aspirante a candidata a regidora en ese momento. Y yo no entendía muy bien de qué se trataba todo eso, pero me generaba mucha curiosidad y sobre todo mucha admiración ver a una mujer tan joven dedicarse con tanto ahínco a una actividad que para mí era completamente desconocida. Desconocida en el sentido de entender lo que significaba, de entender el sacrificio familiar que eso implicaba, de comprender el trasnoche, las salidas de madrugada para los pueblos, para acompañar a los candidatos, para ir a las asambleas. Eso me resultaba extraño porque yo no sabía por qué ese desprendimiento, esa lejanía, esa imposibilidad de yo compartir más con mi mamá y con el resto de mi familia, se daba desde una vocación tan firme del ejercicio político a cargo de mi mamá. Yo lo fui entendiendo con los años. Y en la medida en que ella intensificaba su trabajo político, pues yo iba viendo más de cerca y con más entendimiento de qué se trataba esto. Bueno, ya en el colegio yo era de los que, mientras los muchachos quizás no dominaban o no entendían o no les interesaban los temas que tenían que ver con el Estado, el gobierno y la política, yo era el que se sentaba en el recreo con los profesores a debatir con ellos sobre los temas que estaban pasando en la República Dominicana y por qué el PRD sí, el PLD no, por qué el Partido Reformista no, por qué el otro sí. Y ahí fui despertando un interés genuino por la cosa pública, más que por la política en sí misma. Ya en la universidad uno empieza a tomar, digamos, más fuerza en estos intereses, pero hubo una interrupción, hubo un corte, que fue cuando yo salí a Argentina como diplomático y aproveché allí también para hacer mi maestría. Y no me desvinculé del todo, pero no podía hacer un ejercicio político, de actividad política. Sino hasta luego que yo vuelvo y salgo del Poder Judicial hacia el año 2016-2017, que a mi salida del Poder Judicial empiezo a evaluar la posibilidad de yo iniciar el trabajo político activo. Y ahí es donde me acerco al buen amigo, al ingeniero César Fernández, y luego de ver el trabajo que ellos venían haciendo con el proyecto RD 2044, el proyecto más amplio, mejor estudiado y más ambicioso de infraestructura pública para la República Dominicana, pensado con un nivel de conceptualización que creo que solamente puede ser pensado por una cabeza como la del presidente Fernández y dirigido por un ingeniero como César, pues ver esto a mí me despertó entonces hambre. Me dio hambre de contribuir desde un equipo y desde un sector político que está pensando en el futuro de la República Dominicana. Y ahí es donde yo entro directamente en el proyecto de RD 2044, que no es un proyecto puramente político, sino que emana de un centro de pensamiento que dirige el buen amigo César Fernández, con el presidente Fernández a la cabeza. Y poco a poco entonces voy entrando ya en el trabajo político en el equipo del presidente Leonel Fernández, que cuando eso no se había dado la ruptura del PLD. Y bueno, yo nunca me pude inscribir. El PLD tenía unos métodos de inscripción donde había que esperar que se abrieran unas convocatorias, ¿cómo le llaman el PLD? Había que abrir había que abrir cupos. Abrir el padrón. Había que esperar los congresos para abrir el padrón y poder inscribirse. Yo recuerdo que hacia el año 2019 estábamos en el proceso de las primarias y yo me fui a inscribir. Yo mandé mi formulario de inscripción en el PLD, pero en eso vino la situación del fraude que le hicieron al presidente Fernández, y yo creo que el mismo motorista que se llevó el formulario para depositarlo me lo trajo de vuelta. O sea que yo creo que al final nunca me inscribí en el PLD, porque todo pasó de manera muy, muy consecutiva, muy inmediata.
Y allí es donde usted muy bien explica ese proceso en el libro que publicó recientemente, en su libro que publicó recientemente, usted explica muy bien el proceso del quiebre con el Hay que señalarle a los televidentes que el libro se llama El nacimiento de la fuerza del pueblo, crónica de un proceso. Crónica de un proceso, correcto. Entonces, en esta magnífica obra que usted ha investigado y ha estudiado con tanto detalle la historia del nacimiento de la fuerza del pueblo desde mucho antes de su constitución, ese momento fue un momento crucial, sobre todo para los que tenían que salir del PLD, pero para los que estábamos en un proceso de tomar la decisión de inscribirnos en una organización política, en mi caso, que somos los menos, pero los más jóvenes. Y con la creación de la Fuerza del Pueblo, que remito nuevamente a esta magnífica obra, pues me convierto en uno de los fundadores de la Fuerza del Pueblo. Me integro en el proceso de construcción de este nuevo partido, en el proceso de alianza con el partido con los miembros del Partido de los Trabajadores Dominicanos, digamos, en un colaborador permanente de cara no solamente a la constitución de un partido en el 2019, sino de un proceso electoral que inminentemente ya iba a llegar en febrero del 2020. Y sabemos los resultados. Ahí ya formalizo mi inscripción por primera vez en una organización política en la República Dominicana. Orgullosamente me declaro y me declararé siempre miembro fundador de la Fuerza del Pueblo, y desde esa época hasta aquí, pues el recuento se haría interminable, pero puedo decir que me siento sumamente orgulloso de ser miembro fundador del partido y miembro de la dirección central del partido que más ha crecido en menos tiempo en toda la historia de la República Dominicana. En apenas 5 años de creación hemos pasado de la casilla 18 a la casilla número 2. Nos hemos convertido, con el presidente Fernández a la cabeza, en el partido más importante del sistema de oposición en la República Dominicana, y hemos llevado la bandera de la oposición y de la vanguardia política desde que asumió el Partido Revolucionario Moderno, dando muestras claras de que es un partido en constante crecimiento, con mucha oportunidad para los jóvenes y que verdaderamente representa los mejores intereses de la sociedad dominicana. Bien, varias cosas. Yo doy testimonio que en el año 2002, porque Gisela también se lanzó en ese proceso. Ella y tu madre, Yané Blandino, recorrieron toda la circunscripción 1 en ese proceso. Tú deberías tener unos 7 u 8 años, porque Francisco Alberto para el 2002 tenía 7, Paloma 8, y tú y ellos son contemporáneos. 12, 13 años. 12, 13, bueno. Unos añitos más. Unos añitos más. Bien, pero justamente esa intensidad de la actividad política, como yo te decía, es lo que nos quitaba tiempo a nosotros para dedicárselo a la familia. Bien, mira, he escuchado del presidente Fernández muchas veces que lo ideal para participar en política es uno tener una causa. ¿Tú tienes una causa? Tengo varias. ¿Cuáles son tus causas? Tengo varias. Una de mis principales causas, vamos a ver, Francisco, cuando uno lee un libro de un autor extranjero, cuando uno ve una película, un documental, cuando uno ve noticias de fuera, y aquellos que tienen la oportunidad de viajar y conocer otras ciudades, otros países del mundo, muchas veces los dominicanos constantemente añoramos que las instituciones funcionen correctamente, que si hay un servicio público, ese servicio público goce de continuidad, de calidad, que usted sepa que si usted va a ir a recibir un servicio público a una institución, a un hospital, a una escuela, usted va a salir de su casa con la certeza de que ese servicio público se lo van a proveer con previsibilidad, con certeza, con calidad. Que si sucede un hecho lamentable, usted sabe que la policía y el Ministerio Público van a abrir una investigación
y van a dar con el resultado. Y esa persona va a ser procesada, el que sea culpable, y que los tribunales van a emitir una sentencia justa. Y que si no es culpable, los tribunales van a emitir una sentencia absolutoria, no condenatoria. Que usted sepa que si hay un servidor público frente a usted o un funcionario público en ejercicio de sus funciones, que usted tenga la certeza de que sea una persona proba, que sea una persona ética, que sea una persona con la capacidad de desarrollar las funciones para las que está. Eso no es una utopía, eso se llama institucionalidad. Y una de mis principales causas es justamente la institucionalidad del sector público en la República Dominicana. Que las instituciones funcionen, que los servicios públicos sean de calidad, que la gente sepa qué puede esperar del sector público. Que los servidores públicos trabajen en condiciones dignas. Que los servicios que se le ofrezca a la población sean servicios que verdaderamente satisfagan las necesidades de la gente. Y eso puede para muchos sonar utópico, eso puede parecer un sueño. No, eso es un trabajo del día a día, que implica un ejercicio importante de responsabilidad y de conciencia, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista académico. Ese país con el que los dominicanos muchas veces soñamos y queremos, el país bonito, el que funciona bien, el que las instituciones dan respuestas adecuadas, el que tú llamas al 911 y sabes que va a llegar a rescatarte. Ese país es posible solamente si logramos obtener niveles adecuados de institucionalidad. No solamente de institucionalidad democrática, porque tenemos una democracia que, aunque defectuosa, funciona bastante bien y con estabilidad, sino de institucionalidad desde el punto de vista de los principios que deben regir las actuaciones de las administraciones públicas. Que los funcionarios se apeguen a lo que diga la ley. Tenemos leyes muy buenas. Y que rindan cuenta. Pero que cumplan. Que el dinero del pueblo, que ese presupuesto anual que se recauda, que esos préstamos que se piden, ese dinero se utilice verdaderamente para satisfacer las necesidades de la gente. Son muchos miles de millones de pesos que anualmente se pierden por la corrupción, por la incapacidad, por la ineficiencia, por la dejadez y por la falta de vocación. Hay mucha gente en el sector público que no debería estar en el sector público porque no tiene la vocación de servir a la gente. Entonces, mi gran motivo de estar en política es porque yo quiero un país, en términos simples, que funcione bien. Y para que funcione bien, sus instituciones tienen que funcionar bien. Y para que las instituciones funcionen bien, hay que crear conciencia y hay que ejercer esas funciones con responsabilidad, con ética, con criterio, con capacidad, con vocación. Y dejar de lado la actividad política, el ejercicio de la actividad pública, desinteresarse por lo que pasa con las instituciones públicas, solamente es una opción para aquellos a los que no les interesa que las instituciones funcionen. Entonces, mi mayor motivo es ese. Ahora bien, yo participé, yo sé que me voy a tener que adelantar porque usted lo iba a decir, pero yo participé como candidato a diputado. Esa era la siguiente pregunta. Por el Distrito Nacional. Pero antes quiero hacerte el señalamiento de que mientras tú hablabas, me venía, y es uno de los proyectos que tengo hace muchos años en mente escribir. Es un proyecto que se llama Los Muchachos de la Patria de los Muchachos, porque República Dominicana, desde su origen, fue construida por los jóvenes. Cuando tú ves el rango de edad de los muchachos que formaron la Trinitaria, con Juan Pablo Duarte a la cabeza, quizás ninguno llegaba a los 30 años. O sea, ellos concibieron el país, ellos dieron su vida por la construcción, por la independencia de República Dominicana de la parte haitiana. Ellos sacrificaron sus bienes para construir este país. Y cuando tú ves todos los procesos históricos, el proceso de la restauración, el proceso del alzamiento de Manolo, el proceso de la guerra patria de abril, tú ves que el papel de los jóvenes ha sido un papel determinante para la consolidación de la República Dominicana que tenemos hoy. Entonces, ahora sí, entramos, no voy a dejar que sea tú que entre, voy yo a hacerte la pregunta. En el 2024 vi que trataste de seguir el camino en cuanto a la decisión de participar en un proceso de selección
para ser candidato a una posición electiva. Cuéntanos tu experiencia en ese sentido. Bueno, justamente, y lo voy a vincular entonces con la pregunta anterior, porque ahí hay un contenido sustancial de las causas que me mueven. En el 2024, ciertamente, yo participé como candidato a diputado por el Distrito Nacional, por la circunscripción número 1 del distrito, por la Fuerza del Pueblo, evidentemente. Y fue un proceso muy aleccionador, fue un proceso interesante, en el que participaron muchos jóvenes, debo decirlo, tanto en nuestro partido como en otros. Y allí yo pude traer desde mi más íntima convicción y mis deseos más sinceros de tocar sectores específicos, sectores sensibles muy específicos. Yo pude traer algunas de mis causas también a la mesa y plantearlas como mis principales propuestas. En torno a la institucionalidad, yo propuse en ese momento la creación de un sistema de evaluación de los servicios públicos para ser administrado por la Cámara de Diputados y que todos los diputados del país, desde su oficina, pudieran ver de manera permanente cómo la gente estaba evaluando los servicios públicos en cada una de las localidades del país. Y las de los demás también. Y que usted pueda, como ciudadano, si usted vive en El Cercado, si usted vive en Atomayor, si usted vive en Sosúa, si usted es de Sabana Buey, de donde usted sea, usted con un dispositivo, una computadora, usted podía entrar, registrarse y evaluar todos los servicios públicos que usted recibe en esa localidad. Y que todos los diputados y diputadas del país tuvieran acceso a ver eso para reclamar, para hacer su labor de representación, para solicitar la construcción de las infraestructuras que hagan falta, para hacer ese trabajo tan importante de ser la voz del pueblo dominicano en la Casa de la Democracia, que es el Congreso. Y eso lo vinculo mucho con el tema de la institucionalidad y la calidad de los servicios públicos, que es uno de mis motores. En esa ocasión también planteé la necesidad de crear una ley, de dictar una ley de atención integral a pacientes con cáncer, que es un tema que me ha tocado familiarmente, me ha tocado con amigos, y que verdaderamente me parece que es la gran pandemia silenciosa del mundo y que República Dominicana tiene un reto por delante, un desafío, que es de de darle dignidad a todas aquellas personas que están padeciendo una enfermedad cuya cura no ha podido ser encontrada, pero que sí se trata. El cáncer ya no es, como lo pudo haber sido en algún momento, una sentencia de muerte. El cáncer es una enfermedad tratable, pero para aquellos que no tienen la disponibilidad económica o logística, los recursos, tratarse el cáncer muchas veces suele ser un problema de costo económico que los deja de manera indigna en una posición de extrema vulnerabilidad, en adición a la carga emocional que tienen que soportar por padecer la enfermedad junto con sus familiares que les acompañan en ese proceso. Yo tenía la firme convicción de que si llegaba al Congreso íbamos a poder impulsar esta ley, porque es una situación de la que cualquiera puede verse afectado y que necesariamente se requiere la mano amiga del Estado, la empatía, la atención institucional debida para que la gente pueda sentirse dentro de una situación tan compleja, tan triste, tan golpeante, al menos respaldados por las instituciones que tienen la posibilidad de brindar ese servicio. Un último, sé que el tiempo en televisión y en las plataformas es limitado, pero no quiero dejar de resaltar que una de las propuestas que nosotros llevamos en ese momento en torno también a la institucionalidad y a los derechos de las personas era la de la lucha por el presupuesto del sistema de justicia en la República Dominicana. Usted puede tener jueces muy buenos, fiscales muy dedicados, defensores públicos que se rompen el lomo por hacer su trabajo, pero si no hay herramientas y recursos necesarios, si el Poder Judicial y el Ministerio Público no disponen del presupuesto que ameritan para el desarrollo de sus funciones en todos los rincones del país, nosotros no vamos a lograr
tener una justicia oportuna, eficiente, una justicia que verdaderamente restituya los derechos de la gente. Que si usted va a un tribunal, usted sabe que le van a reconocer sus derechos, que le van a garantizar que la aplicación de la ley no va a ser excepcional, sino que va a ser la regla. Y esa era también una de las grandes propuestas que teníamos en ese momento y una de las principales causas que nos mueve a estar en política. Porque cuando todo falla, cuando el sistema falla, cuando la sociedad falla, cuando nosotros fallamos o nos fallan, lo último que queda es lo que más debería funcionar, que es la justicia. Cuando la educación falla, entonces interviene la justicia. Y como sociedad, lo que debemos esperar y por lo que debemos abogar es por una justicia que funcione de manera oportuna y correcta. Tú sabes que yo soy sobreviviente de cáncer. Sí. Sí. Eso me ha conmovido, esa posición tuya, porque, bueno, yo tenía las posibilidades económicas de cubrir mi tratamiento, pero me cuenta Gisela que a ella le daba pena cuando ella iba al oncológico. Todavía no existía el Instituto de Cáncer Moderno que hizo Leonel Fernández, pero a ella le daba pena cuando iba al oncológico y veía que muchas personas tenían que dejar de comprar su tratamiento porque el dinero no le alcanzaba y el seguro no le cubría el costo de la diferencia. O sea, yo creo que sí que tenemos que luchar por un país donde nadie se muera por falta de un medicamento. Bueno, yo sé que una de tus pasiones es la comunicación. Cuéntanos de ese campo. Aunque mencionaste en la presentación de tu hoja de vida, pero cuéntanos de tu participación en los medios de comunicación. Y inmediatamente entonces cuando tú hagas eso, vamos a echarle una mirada a la situación internacional. Bueno, la comunicación empezó como un hobby semanal en un programa de televisión, lo mencioné anteriormente principalmente, y empezó como algo que esporádicamente hacíamos semanalmente para compartir temas de contenido exclusivamente jurídico, legal, como abogado y académico, pero esto luego fue acompañándose de la vocería. Me hice vocero político del partido y del proyecto del presidente Fernández. Te hicieron vocero político, uno no se hace. Me hicieron vocero político quise decir me convertí en vocero, ¿verdad? Me hicieron vocero político del proyecto del presidente Fernández y del partido. Ahí entonces entro, me llaman de Telenoticias, porque Roberto Cavada tiene ya hace muchos años un segmento dentro de su noticiario que se llama Usted tiene la palabra. En ese segmento había un primer grupo de amigos muy queridos, José Gregorio Cabrera, José Martínez Hopperman, Ricardo Pérez Fernández, Julio Peña, Lenny García, bueno, un grupo tremendo que sale y Cavada decide hacer una segunda temporada donde entonces entro yo cada miércoles a emitir análisis jurídicos, políticos, sociales, a opinar sobre los temas. Y evidentemente ha sido un reto, Francisco, porque yo decía en el programa de Soy la Luna, solo para mujeres, hace un tiempo, que yo no me puedo autodenominar comunicador. No me molesta que me lo digan. Porque no tiene de plano esa formación. Pero yo no tengo formación técnico profesional. Y hablando de eso, por ejemplo, yo no soy comunicador. Sin embargo, y excúsame que te interrumpa, uno de nuestros lemas es tratar de hacer comunicación para una sociedad mejor, para un mundo mejor. Claro. Bueno, yo no soy comunicador, pero soy docente. Y los docentes, de alguna manera, somos comunicadores. Claro. Porque para orientar el aprendizaje hay que comunicar. Eso es así. Todos comunicamos de alguna manera. Todos comunicamos. Pero cuando me refiero a esto justamente, es que no tengo la formación técnico profesional de un comunicador y me gusta ser lo suficientemente respetuoso con quienes sí la tienen, que compartimos espacios en televisión, en radio, en plataformas digitales, y siempre trato de guardar ese respeto por quienes tienen una formación en periodismo, en comunicación visual, audiovisual, en comunicación digital,
quienes se formaron en oratoria para ese tipo de actividades. Yo he tenido la bendición las inquietudes, por supuesto, de integrarme en estas distintas plataformas y he tratado de hacer esa función con la mayor responsabilidad y respeto posible por lo que digo en los medios de comunicación. Evidentemente uno tiene un rol, en mi caso un rol profesional y un rol político, uno defiende ese rol, uno habla desde el conocimiento que uno tiene de las materias que uno estudia, de las cosas que uno ve, pero ha sido una etapa, no puedo dejar de decir que ha sido una etapa extraordinaria, de la que ya puedo decir que voy a cumplir casi 9 años en distintos medios y que me ha ayudado, sobre todo, me ha abierto puertas, pero me ha ayudado a entender la necesidad y la pertinencia de entrar en los detalles, de cuidar los detalles, de abogar por la prudencia, de verificar la fuente, cosas que uno quizás como abogado sabe, pero en el ámbito de uno, ¿verdad? De verificar la fuente, sobre todo en un tiempo, Francisco, en el que con estas redes sociales y la inteligencia artificial, los ciudadanos estamos permanentemente expuestos a informaciones falsas, a manipulaciones, a ventilación de datos que no son reales o que no están verificados. Y justamente este paso por los medios de comunicación me ha permitido ser más consciente de esta realidad que estamos viviendo. Si tú tuvieras que dirigir unas palabras a tu contemporáneo, a los jóvenes de tu generación, pero también a jóvenes que van a estar hábiles para votar en el próximo proceso electoral, ¿qué tú le aconsejarías? Mi recomendación es que lean propuestas, que lean noticias, que lean libros, lean, busquen información. No se lleven de los titulares que ustedes van a ver en las redes sociales, de los videos que se crean con inteligencia artificial, de lo que 5, 10 o 100 comunicadores digan y punto. Busquen información, nútranse, tomen decisiones en base a los criterios que ustedes mismos se puedan crear, formándose y leyendo. Involúcrense en la política, en el partido que usted quiera, en el sector que usted quiera, con el político que usted entienda que se siente más cómodo, pero involúcrense. Porque el proceso de toma de decisiones es una dinámica constante y permanente en cualquier país del mundo. Y cuando pasen unos años, posiblemente ustedes miren hacia atrás y si no tomaron la decisión de involucrarse de una u otra manera, habrán añorado haber tomado una decisión distinta. Y si sí tomaron la decisión de involucrarse, posiblemente vean los resultados de los aportes que ustedes, desde su buen sentido de ciudadanía, pueden lograr para su comunidad, para su municipio, para su provincia y hasta para la República Dominicana. Bueno, Francisco, muy agradecido, pedirle a todas las personas que tengan la oportunidad de ver esta entrevista que se suscriban al canal para nosotros poder seguir haciendo comunicación para una sociedad mejor, para un mundo mejor. Gracias. Gracias, Francisco. Y encantado, satisfecho. Qué bueno. Yo honrado, gracias. Gracias. Saludos, estimados seguidores de Ventana Cultural RD, audiencia fija de Saleca TV, Canal 10, Telecable El Cercado. En el día de hoy damos inicio o damos continuidad a una serie de programas que hemos querido presentarle a nuestra audiencia global y a nuestra audiencia fija de Hondo Valle, Vallejuelo, El Cercado y la Mata de Farfán de Saleca TV, una secuencia de programas dedicados a los jóvenes y a la política. Le presentamos en el año 2025
una entrevista con la joven Melissa Peguero, muy interesante, donde nos contaba sus experiencias en el ámbito político, y le presentamos también una entrevista con el joven político y analista político Borja Medina. En el día de hoy nos acompaña Giovanni Pérez Corsino, que no solamente es una joven comprometida políticamente, sino que también es una joven comunicadora, es una joven muy talentosa, y queremos compartir contigo, Giovanni, cuál es, vamos a decir, qué es lo que te mueve. Queremos saber en principio quién es Giovanni Pérez Corsino y de dónde es Giovanni Pérez Corsino. Así que este ambiente, las cámaras quedan abiertas para ti, para que tú nos compartas, para que tú nos digas quién tú eres y de dónde tú eres. Gracias, Francisco, por invitarme a tu programa Ventana Cultural. Qué bonito este programa, y saber que llega a una audiencia en la provincia, en el sur lejano, si se quiere, es para mí muy reconfortable, porque precisamente soy oriunda de la provincia San Juan, en el municipio cabecera San Juan de la Maguana. Y por supuesto, los sureños nos apoyamos, nos queremos mucho. Así que quiero comenzar diciendo que gracias por la invitación de un programa como este que fortalece el debate de las ideas, que aporta un espacio a la juventud dominicana y, ¿por qué no?, a la juventud en el mundo de manera global. Pues como te reitero, nací en la provincia San Juan, y entonces desde pequeña me enamoré mucho de la literatura. Con tal vez 17 años ya yo leía al profesor Juan Bosch, ya yo leía, digamos, a Joaquín Balaguer. Me interesaba mucho el punto de vista de Joaquín Balaguer, porque como viví en la provincia y estudié los primeros años de escuela primaria y secundaria en la provincia de San Juan, para mí entonces el debate de las ideas, escuchar que Joaquín Balaguer iba para la provincia, que Juan Bosch iba para la provincia, que José Francisco Peña Gómez iba para la provincia, eso hizo en mí, digamos, una joven comprometida con la lectura. Y por supuesto luego ya vengo a vivir a la ciudad capital, donde también estudio. Yo soy licenciada en contabilidad, luego tengo un posgrado en finanzas, tengo una maestría en ciencia política de la Universidad de Salamanca, un posgrado en ciencia política del Instituto de Ciencia Política de París, mejor conocido CIEMPO, tú recuerdas, y entonces también una, digamos, maestría también en alta dirección pública de la Universidad Ortega y Gasset, donde estuvimos juntos participando con Gisela, y entonces fue una maravillosa experiencia. También hicimos un curso de comunicación política también con la Universidad de Salamanca. Y por supuesto entonces de ahí venimos, hemos estado formándonos en términos académicos, y hemos estado entonces tratando de aportar nuestras ideas en el mejor de los lugares, la República Dominicana. Mira qué interesante. Tú sabes que yo me imagino que no solamente yo, porque he escuchado a muchas personas hablar sobre ti, y pensábamos, yo me inscribo dentro de lo que pensaban, así que tu formación primaria era en el área de Derecho. Sin embargo, tu formación primaria es en el área de Administración, Contabilidad, aunque ya te formaste en una carrera hermana de las ciencias jurídicas, que son las ciencias políticas. Pero mira qué interesante. Este programa vas a subirse a YouTube con el título de Mujer, Juventud y Política. ¿Qué te llevó a ti al mundo político? Ciertamente, tú sabes que en principio la carrera que yo quería, digamos, formarme era en el ámbito de la comunicación y el periodismo. A pesar de que todo el mundo, al igual que tú me dices, piensa que soy abogada. Y tiene que ver primero por mi formación de una lectora férrea, y segundo porque también, como te comenté, también en el área financiera y administrativa, trabajé en el sector financiero, y dentro del ámbito del sector financiero, pues nada, digamos, una escuela, una super escuela, fueron algunas instituciones del sector privado donde trabajé
y leer para saber qué decía la ley respecto a los temas financieros era obligado. O sea, era necesario. Siempre la gente me pregunta cómo convergen la política y las finanzas. Y termino diciendo que una se complementa con la otra, porque el que habla de política habla de presupuesto. Y el que habla presupuesto habla de la ley general de presupuesto y todas las leyes, digamos, y el que habla de la banca habla de la ley monetaria y financiera. De manera que yo pienso que las ciencias se interrelacionan, por eso se llama, recuerda, la ciencia de la complejidad, con que una disciplina, una ciencia, se interrelaciona con otra y hace que uno sea un profesional mucho más integrado. Pero me enamoro de la política a través del presidente Leonel Fernández. Conocí al presidente Leonel Fernández cuando estaba haciendo una maestría, una de esas maestrías en la Universidad AP, que también es una maestría en gerencia y productividad, cuando eso trabajaba en el sector privado, y entonces me encontré con el presidente Leonel Fernández, mira qué bien, en lo que era la librería Texauro, que estaba en la Sarasota con Lincoln, si mal no recuerdo. Y ahí conozco a Leonel Fernández. Pero ya antes yo había escuchado del presidente Leonel Fernández, me parecía muy interesante cuando Leonel hablaba en público, su manera de dirigirse, su compromiso y ese crossover de un Leonel Fernández dejar a los Estados Unidos, venir y estudiar en la República Dominicana, me despertaba una curiosidad increíble. Yo decía, cuando todo el mundo quiere irse a los Estados Unidos, Leonel Fernández viene de los Estados Unidos, se inscribe en la UAS. Y entonces yo decía, ¿por qué hizo como todo lo contrario? La gente quiere irse a vivir fuera, quiere ir a estudiar allá. Y entonces entendí que el presidente Leonel Fernández tiene un amor por la República Dominicana y que entendía que podía venir a hacer un aporte a la República Dominicana. Y entonces me enamoré, digamos, de la política porque veía la desigualdad social. Y la desigualdad social en los pueblos es muy notorio porque la gente converge todo, no hay tal vez esa diferencia de clase en los pueblos, menos en la provincia de San Juan, sino que todo el mundo participa de los mismos escenarios, el mismo club, las mismas escuelas, la misma iglesia, el mismo ayuntamiento, la misma fiscalía, en fin, la fuerza social que hay en esa provincia. Pero de todas formas veía digamos, todos los reclamos sociales. Y yo decía, pero la gente tiene que inmiscuirse en la política para poder aportar, para poder hacer cambios, para tener idea de lo que se quiere. Y entonces, digamos que es a través del presidente Leonel Fernández donde yo me inserto en la política propiamente dicho. Bueno, mira, cuando yo me involucré en política, tú quizás ni siquiera habías nacido, porque tú me estás hablando que te enamoras de la política después quizás en el 95, en el 96. Yo me involucré en política siendo adolescente en el año 1981, 1980. Ya yo estaba en la líder política y mi causa, te digo mi causa porque la pregunta que viene tiene que ver con eso. Mi causa para involucrarme en la política era la necesidad de que se produjera un cambio político en la República Dominicana. O sea, ya para en el 78 se produjo ese cambio político, pero desde antes yo me involucro de manera formal en la política en los años 80, pero como joven, ya antes del 78, uno estaba en las líderes políticas y nuestra causa era el que hubiera un cambio político, sacar a Balaguer del poder. Entonces el presidente Leonel Fernández siempre también aconseja a los jóvenes que se enamoren de una causa. ¿Cuál fue la causa? Además de conocer al presidente Fernández, ¿cuál fue la causa o cuál es la causa que te mantiene a ti en el activismo político, militando políticamente? Mira, a mí hay causas como por ejemplo la pobreza extrema, me llama mucho la atención. Y esa pobreza extrema adquiere una dimensión única en el tema de la mujer. Las mujeres se ven muy vulnerables porque las mujeres en la República Dominicana, una muy importante cantidad de mujeres son jefas de hogares. Y en esa dirección, las mujeres son muy vulnerables, son madres solteras. A mí me ha tocado
criar a una hija como madre soltera. Y yo sé lo que significa tener que repartirte en mil, llevar tu hija al colegio, a la escuela, llevarla a los deportes, llevarla a la iglesia, llevarla allí, llevarla al médico cuando es necesario. Entonces, la idea de que las mujeres necesitan espacio de dirección en los partidos políticos me mueve. Es un compromiso. Yo pienso que las mujeres necesitan en los distintos partidos políticos, porque la Fuerza del Pueblo, sin lugar a duda, que ahí ha jugado un papel determinante, pues dentro del marco de su dirección política y en el marco de su dirección central, tiene una amplia cantidad de mujeres. Y en esa dirección siento que una vez llegado al poder, entonces la Fuerza del Pueblo y el presidente Leonel Fernández, que en su momento también, o que es hijo de una mujer que fue también madre soltera, entiende las causas más justas referente al papel que tiene que jugar la mujer dentro de la política, pero también como madre, como mujer. Mira, para que tú sepas si me sensibiliza tanto la causa que tiene que ver con la mujer, en estos días recientemente a través de las redes sociales se dio una cuenta que se llama Lazy_Print y es una joven que entonces estaba denunciando en el municipio Bajo Jaina, nada, la realidad de su mamá, que estaba en la calle y que ella logró sacarla de la calle, pero que forzosamente esa niña se crió al margen de su mamá porque su mamá mentalmente estaba incapacitada. Entonces, a mí ese tipo de cosas me llama mucho la atención. Y, por ejemplo, yo escribí un artículo ahora, hace 2 o 3 días, en el Nuevo Diario, donde le pedí al presidente Luis Abinader su intervención respecto a esa madre y a esa mujer que entonces tiene un menor de edad que no ha podido acceder ahora en este momento a la educación porque no tiene el acta de nacimiento, porque en el momento de su nacimiento tanto su papá como su mamá se encontraban imposibilitados mentalmente hablando para poder reconocerlo. Entonces yo pienso que el Estado tiene un rol principal de poder interpretar las aspiraciones de sus ciudadanos y de cuáles ciudadanos los más vulnerables y cuáles son aquellos vulnerables, los menores de edad. Son muy vulnerables, las mujeres que están en condiciones de calle, como esa señora que se llama Ingrid Laureano. Wow, wow. Mira, pero ¿sabes que descubrí en estos días una faceta tuya que no conocía? Bueno, la conocía, pero no a ese nivel. O sea, te conocí como maestra de ceremonia en una actividad realizada por la circunscripción número 1 de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional. Y yo, pero mira, pero Giovanni además es maestra de ceremonia. Y aprovecho entonces para preguntarte, ahora descubro otra faceta y es la de que también escribe. Sé que participa en un podcast por uno de los canales de televisión. Háblame un poquito de esa parte, de esa parte tuya, de la parte de la comunicación. Mira, yo realmente, como te dije, hice estudio de comunicación política y es mi pasión. La verdad que la participación en los medios de comunicación es esa parte que me apasiona, que la disfruto, que me la gozo. Yo participé, por ejemplo, en el gobierno del sábado junto a la leyenda Willy Rodríguez, quien definitivamente para mí en ese espacio en el que debatíamos las ideas fue un ejercicio de aprendizaje. Luego entonces también he participado, siempre me han llamado para entrevistarme en distintos medios de comunicación y me han ofrecido incluso en distintos programas en la cual en algún momento he tenido que decir que no por falta de tiempo. Pero en Tribuna Podcast, que es un programa que se transmite por RNN, Canal 27, los sábados a las 7 de la noche, aprovechamos para... Bueno, no le vamos a cobrar la promoción, pero está bien. En RNN, Canal 27, Tribuna Podcast, junto a mi compañero Giovanni Morillo, que es quien produce el programa y que felizmente es una persona amiga, así como tú bien allegada a mí. Y entonces ahí hacemos un ejercicio del debate de las ideas, haciendo comentarios, entrevistas y aportando un granito de arena al debate de las ideas. No, qué bien, qué bien. Mira, Giovanni, recientemente, bueno, digo recientemente porque con la marcha del 30 de noviembre se cerró el Congreso Elector Manolo Tavares Justo de la Fuerza del Pueblo.
Y tú participaste en ese Congreso Elector en la parte correspondiente a la elección de los miembros a la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, eh, en el cual fuiste favorecido con mucho voto para ser miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Cuéntanos tu experiencia en ese proceso. Fue un proceso democrático, ampliamente participativo. Yo pienso que la Fuerza del Pueblo se colocó en una dimensión de un partido democrático, abierto, participativo. Y definitivamente para mí fue una experiencia maravillosa porque me permitió llamar a compañeros de distintos puntos del país, porque la dirección nuestra era a nivel nacional, y entonces el hecho de tú poder tener ese contacto con dirigentes en Cotuí, en Santiago, en San Juan, en Elías Piña, en Hondo Valle, en Vallejuelo, en fin, en San Pedro de Macorís, en Baní, como el compañero, el doctor Luis en Baní, por ejemplo, el ex senador en Cotuí, el ex senador en San Pedro, mi amiga Vicenta en San Pedro, Gisela Romero en la circunscripción 1 de la provincia de San Juan también, Juan Rodríguez en la provincia de San Juan, Mérido Mercedes, el diputado que nos apoyó, el diputado Rafael Castillo, el vocero de los diputados en la Cámara de Diputados, que también me brindó su apoyo. Entonces, el diputado de la circunscripción número 2, mi amigo Tobías Crespo, que también me brindó su apoyo. Entonces uno va conociendo una serie de gente que uno contó con el apoyo y sin uno darle nada a cambio, más que proponer ideas, decir que cuando estuviéramos dentro de la estructura de la Fuerza Central, de la Dirección Central en la Fuerza del Pueblo, nos comprometíamos y nos comprometemos con las mejores causas de la Fuerza del Pueblo. Muy bien, en ese proceso también fueron electos muchos jóvenes valiosos que yo conozco, por ejemplo, John Osuna, Rafa Castillo, Melissa Peguero, que, bueno, a mí como docente y como preocupado por el rumbo que alguna vez uno tiene una percepción quizá equivocada de qué están haciendo los jóvenes, y ver a tantos jóvenes como tú y como ellos participar en procesos políticos. Conozco jóvenes también de otros litorales políticos a los cuales voy a entrevistar, como Joel de la Rosa, que veo que se han hecho eco de una causa y se han involucrado en el mundo político. Vamos a enfocarnos ahora, y para eso tienes todo el tiempo que tú consideres, como joven. Hay muchos jóvenes que, bueno, quizá no han tenido la oportunidad formativa de entender lo que es la política. Quizá muchos se sienten decepcionados por las cosas que ven que pasan durante un periodo de gobierno, como el caso de Senasa, por ejemplo, que ha golpeado últimamente a la población dominicana, donde muchas personas que iban a buscar la mejoría de su salud le decían que no tenían disponibilidad en su seguro porque de alguna manera se lo habían escamoteado. Y algunas veces los jóvenes, cuando ven ese tipo de situación, como que se sienten desilusionados de participar en la actividad política. Y yo creo que es lo contrario. Yo creo que esas son las causas que deberían hacer que un joven participe en la actividad política. Si un joven te pidiera consejo a ti para involucrarse en la vida política, ¿qué tú le dirías? Que sí, que es importante que los jóvenes asuman causa, que es importante que los jóvenes intervengan en su propio futuro, en hacer su futuro. Porque cuando un joven incursiona en la política, es algo maravilloso. Mira, yo me quedo mucho viendo, por ejemplo, a Omar, que es un joven, Omar Leonel Fernández. Y uno se siente contento porque uno ve que hay un muchacho con una formación, con una capacidad de intervención, con una capacidad de aportar en la República Dominicana. Pero así hay muchos jóvenes en los distintos barrios, incluso en los barrios más pobres en la República Dominicana. Hay juventud
que debe participar en la política. Hay juventud que tiene que comprometerse con su sector, con la junta de vecinos, con la junta de campesinos, con la junta de desarrollo barrial, en fin, en el espacio que le toque participar, en los clubes, en las iglesias, en la cuestión esta de formación profesional, como por ejemplo esos espacios que da Infoté para los muchachos insertarse y prepararse y poder entonces incursionar en la política desde distintos ámbitos. Yo creo que la juventud siempre tiene un reto importante y como nunca antes, la juventud en la República Dominicana necesita de participar necesariamente en la política, porque lo que está ocurriendo en nuestros barrios con el tema de las drogas, con el tema de la prostitución, con el tema de la banca de apuestas, necesita de una juventud que abra los ojos, una juventud que despierte, una juventud que sepa que hay una mirada diferente, que usted no está condenado a vivir al lado de una banca de apuestas, ni de un punto de droga, ni de un colmadón. Usted tiene que cambiar esa realidad y para usted cambiar esa realidad, usted necesita dos cosas: la preparación, formarse, no importa, fórmese, vaya a la escuela pública, no importa que le quede lejos, vaya a la biblioteca pública, que por tanto también creo que el gobierno tiene un reto desde el punto de vista de la educación y es dotar a todas las escuelas públicas de bibliotecas. Yo creo en eso. Todas las escuelas públicas deberían tener una gran biblioteca para que los hijos de Machepa, de lo que hablaba el profesor Juan Bosch, tengan igualdad de oportunidades para poder leer, para poder comprometerse, para estar más allá de lo que le permite las redes sociales, para investigar, para informarse, para saber que aunque usted está viviendo al lado de un punto de droga, de un colmadón y de una banca de apuestas y de una banca de lotería, esa no es su condena. Esa no es su condena, al contrario, ese es su reto, salir de ahí y convertirse en algo muy distinto a gente que hay en los barrios, usando droga, bebiendo, prostituyéndose, haciendo de su vida, digamos, un calvario. Creo que la juventud tiene una gran oportunidad y un gran reto. Y yo lo pienso así porque cuando yo pienso, por ejemplo, en el propio José Francisco Peña Gómez, que viene de los extractos más humildes, de la pobreza más extrema. Cuando pienso en un Leonel Fernández que vivió en Villa Juana, que viene también de extractos humildes, Danilo Medina, que viene también de una situación de pobreza en la provincia de San Juan. Cuando yo veo el propio Juan Bosch, que no era un millonario, que todo el mundo sabe que su compromiso con la política, ese autodidacta, ese literato, ese hombre para mí sin igual, irrepetible en América Latina y el Caribe, yo pienso que nadie le permitió ser, él decidió ser, porque esa voluntad que tiene que tener el ser humano es mi llamado a la juventud. Usted cuando se levante, usted tiene que mirarse en el espejo y si no lo tiene, mire al cielo y diga, ¿cómo es el camino que voy a trillar para, digamos, adelantar, para vivir en un mundo donde la justicia social no sea una palabra, sino un compromiso, donde los hijos suyos y los hijos de sus hijos puedan tener una mejor condición de vida? Yo pienso en que ese es mi mensaje para la juventud. Y la política, por supuesto, es aquel vehículo, aquella oportunidad que le permite a los pueblos la transformación. Es por eso que, por ejemplo, nosotros vemos que en los gobiernos de Leonel Fernández el tema de la formación es muy importante. Ya yo no escucho que están mandando a nadie fuera, que se ganó una beca, ya yo no estoy escuchando el Premio Nacional de Literatura, yo no estoy escuchando los clubes culturales. O sea, hay una ausencia de compromiso que se ve muy marcada en estos momentos y que solamente la política, a través de la política, es que se pueden hacer las grandes transformaciones. Entonces, la juventud está llamada a asumir esa transformación, a acompañar ese cambio en su sociedad, esa diferencia que puede hacer la juventud. Cada juventud es un activo importante para la República Dominicana y cada juventud, pero no una juventud drogada, no una juventud tomada, no una juventud en los juegos de apuestas, no, es una juventud en las aulas, es una juventud en los clubes, es una juventud
en los hospitales, ayudando en el servicio, en la comunidad. Es una juventud que si hay que recoger la basura, vamos a recogerla aunque le toque al ayuntamiento, pero mi sector tiene que estar limpio independientemente de ese ayuntamiento, porque si algunos ayuntamientos no recogen la basura y usted ve que esa basura, bueno, pues entre la comunidad, háganse en comunidad y cómprense unos tanques de basura y obliguen a ese municipio, a ese ayuntamiento a botarle la basura y ustedes mismos sean agentes de cambio. Si el gobierno no da lo que la sociedad necesita, la sociedad de alguna manera tiene que alzar su bandera y decir, no estamos de acuerdo con esto y esto es lo que nos merecemos. Pero para eso se necesita una visión, una construcción de lo que queremos como país. Wow, yo creo que no hay nada más que agregar a esa palabra con la que tú te has dirigido a los jóvenes. Así que lo único que me falta es agradecerte y comprometerte a que te conviertas en una colaboradora cotidiana de Ventana Cultural RD. Y a los amigos que nos siguen y a los que hoy nos ven por primera vez, apóyennos dándole like y suscribiéndose a nuestro canal de YouTube Ventana Cultural RD. Gracias por la invitación a Ventana Cultural RD, por supuesto, comprometida contigo, Francisco, y con mi amiga Gisela. Cuando me necesiten, aquí estaremos al servicio de Ventana Cultural y de nuestra sociedad. Que Dios te siga bendiciendo. Amén, igual. Maravilloso.